En este tutorial aprenderá lo que la NIC 2 dice sobre el tratamiento contable de inventarios. Recuerde que la NIC son las normas internacionales de contabilidad y que es necesario apegarse a ellas. La NIC 2 se refiere a los inventarios. Esta norma nos indica en qué momento los inventarios se deben reconocer como activos, cuáles son los gastos que se les asocian y qué se deben hacer contablemente si se deterioran. La NIC 2 es aplicable a los inventarios, exceptuando las obras en curso que sean resultado de contratos de construcción. A estas aplica la NIC 11. La NIC 2 tampoco abarca instrumentos financieros. Estos se rigen por la NIIF 9 o NIF 9. Los activos biológicos tampoco son abarcados por la NIC 2, ya que todo lo que se refiere a plantaciones o ganado se rige por la NIC 41. Aquí es importante entender que los frutos de un árbol, al ser cosechados y preparados para su proceso, se convierten en inventario. Lo que no es el inventario es el árbol en sí. Entonces, ¿cómo se define lo que es un inventario? Los inventarios son activos, porque al ser vendidos generarán efectivo. Los inventarios son los activos que la empresa posee con la finalidad de venderlos en el curso normal de su operación. Por ejemplo, una planta que ensambla vehículos contará entre sus inventarios los autos listos para la venta. Los inventarios también son los activos en proceso, es decir, aquellos que están en producción con el fin de modificarlos para su venta. Por ejemplo, las piezas en el proceso de producción de autos. Y los inventarios además abarcan los materiales o suministros que son consumidos en el proceso de producción o la prestación de un servicio. Un ejemplo de esto son los suministros de limpieza que se usan para limpiar los autos al final del proceso de producción. La NIC 2 considera el valor neto realizable para hacer los asientos contables asociados al inventario. El valor neto realizable es el precio de venta estimado para un activo, restándole los costos estimados de producción, si el producto aún está en proceso, y restando también los costos de venta. Note que se trata de estimados, así que este valor hace referencia al importe que la empresa espera recibir por la venta de sus inventarios en el transcurso normal de sus operaciones. Es un valor interno, la empresa lo define, considerando sus costos. El valor neto realizable no es lo mismo que el valor razonable. El valor razonable es el valor que el mercado paga por el producto. La empresa no define el valor razonable, como sí define el valor neto realizable. Dado que el valor neto realizable es una estimación, permite a la empresa determinar si sus inventarios están en buenas condiciones o si han sufrido un deterioro antes de la venta. Es decir, que la empresa puede ajustar el valor neto realizable de un inventario dañado en el momento en que se identifique el daño, sin tener que esperar hasta la venta. Veamos ahora cómo se hace la medición del valor de inventarios. El valor inicial del inventario se calcula sumando el costo de adquisición, que es el valor en la factura por la compra del inventario, más los costos en los que se incurren para poder poner ese inventario en condiciones y ubicación actual. Se deben considerar los descuentos comerciales y las rebajas que deben restarse del valor de los inventarios. Además, la NIC 2 indica que se puede capitalizar los impuestos que no se vayan a poder recuperar. En el caso de Costa Rica, el IVA es recuperable, pero otros impuestos no lo son. La medición posterior de los inventarios, en periodos posteriores a la adquisición, es el menor valor entre el que se tenga en libros y el valor neto realizable. Existen varios métodos de valoración de inventarios, a saber, método retail, método PEPS, método de promedio ponderado. Cabe destacar que el método WEPS no está autorizado por la NIC 2. Veamos a continuación un ejemplo. Veamos ahora un ejemplo de cómo se hace la evaluación inicial del inventario. El ejemplo dice que la empresa Alfa S.A. importó mercadería y que la factura indicaba los siguientes tres rubros: $2,5 millones por el costo de la mercadería, $325,000 por el IVA y otros impuestos por $200,000. También nos dicen que Alfa aceptó hacer el pago de la mercadería en un periodo de tiempo relativamente corto y que por esto recibió un descuento. El descuento por pronto pago es de un 3% sobre el valor de la mercadería.
Cuando la mercadería llegó a puerto, Alfa S.A. tuvo que pagar un flete para llevarla hasta su almacén, y este flete costó $20,000. Y luego, cuando la mercadería estuvo lista para la venta, Alfa incurrió en otros gastos para llevarla o colocarla en el almacén del cliente, y los otros gastos fueron por $100,000. Con estos datos veamos cómo se hace la evaluación del inventario. Lo primero que tenemos es el valor de la mercadería, que fue de $2,5 millones de dólares. Esto sí se incluye en el valor del inventario. Luego tenemos el IVA, pero el IVA no se incluye en el valor del inventario porque este es un impuesto recuperable y los únicos impuestos que se van a incluir son los que no se recuperan. Por ejemplo, los otros impuestos que hacen referencia a estos $200,000 no se recuperan, así que son parte del valor del inventario. Luego tenemos el descuento por pronto pago, que es un 3%. El 3% de $2,5 millones serían $75,000. Va a incluirse en el valor del inventario, pero por ser un descuento se va a restar. Luego tenemos el costo de un flete. Este flete nos indicaban que era el que se pagó para llevar la mercadería desde el puerto hasta el almacén. Como es un costo necesario para poner a la mercadería en el lugar normal, es decir, en el almacén, sí se puede incluir dentro del valor del inventario. Después tenemos otros gastos por $100,000, que son los gastos en los que Alfa incurrió para colocar la mercadería en el almacén del cliente cuando estaba lista para la venta. Como este es un costo que se generó después de que la mercadería ya estaba lista, no es parte del valor del inventario. Con esto en mente, vamos a sumar los $2,5 millones más los $200,000 más los $20,000 y vamos a restar el valor del descuento, que eran $75,000. Y así tenemos que el valor de este inventario es de $2,645,000. Veamos ahora los asientos de diario. Lo primero que vamos a tener, vamos a bajar aquí, lo primero que vamos a tener es el valor del inventario, que ya sabemos que es de $2,645,000. Como el inventario es un activo, esto está en la primera columna, lo tenemos al debe. Luego tenemos el IVA que hay que pagar, que serían $325,000, siempre vamos a tener un asiento para esos impuestos. Y luego tenemos los gastos, que se referían a esos $100,000 en los que se incurrió después de que la mercadería estaba lista para la venta. Luego tenemos los proveedores, que es una cuenta por pagar. La cuenta por pagar tiene que incluir todo lo que estaba en la factura y tenemos que quitarle el descuento, porque el descuento no lo vamos a pagar. Y además de eso tenemos otras cuentas por pagar, que serían la cuenta de los fletes y los otros gastos, porque estamos asumiendo que no se pagan estos fletes o estos gastos al contado, sino que las empresas usualmente trabajan con crédito, y cuando un cuando un proveedor nos da un servicio pero no lo pagamos de inmediato, se genera una cuenta por pagar. Y si revisamos, las dos columnas tienen que dar la misma suma, que en este caso está ocurriendo. Así es como se hace la evaluación inicial del inventario. Vamos a ver ahora un segundo ejercicio. ¿Qué pasa cuando el inventario ya lleva un tiempo en nuestros libros contables y cómo se determina si hay deterioro? En este caso dice que los libros contables de una empresa indican que tiene inventario por $1,950,000. La empresa ha hecho un estimado del precio al que puede vender ese inventario, esto es un estimado, y el precio de venta es de $2,100,000. Para lograr esa venta, la empresa sabe que tiene que incurrir en ciertos gastos, como el alquiler del local y la planilla de los vendedores. El alquiler son $200,000 y la planilla $300,000. Primero vamos a determinar si hay deterioro o no. Después haremos los asientos. Para determinar si hay deterioro, la NIC 2 nos indica que si el valor neto realizable es menor que el valor en libros, el inventario ha sufrido un deterioro y tenemos que contabilizarlo. En nuestro caso, el valor en libros ya no lo dan, que es $1,950,000 Y el valor estimado de venta, la empresa lo estimó en $2,100,000. Los gastos en total es la suma de estos 200 y estos 300,000 y nos da $500,000. Entonces, el valor neto de realización se calcula restando
como lo tenemos aquí, se calcula restando de el valor estimado para la venta todos los gastos. Entonces, si puedo vender la mercadería en 2.100.000, pero voy a gastar $500.000 para poder venderla, el valor neto realizable son solo $1.600.000. Entonces, dado que el valor neto realizable, este que tenemos aquí, es menor que el valor en libros, que era 1.900.000, hay un deterioro, y el deterioro se calcula como la diferencia entre estos dos valores. Si hacemos la resta entre 1.950.000 menos el valor neto realizable que está en esta celda, que sería 1.600.000, vemos que la diferencia es de $350.000. Esta diferencia es la que vamos a llevar a nuestros libros contables. ¿Cómo se lleva? Este sería el asiento. Hay un gasto por deterioro por $350.000 y esto tiene que quitársele al inventario. Y como el inventario era un activo, se lo quitamos en la segunda columna, en el haber. Ahora, es posible que la empresa haya considerado con antelación que iba a tener deterioros en su inventario y para esto podría tener una provisión. En ese caso, entonces se abona estos $350.000 a la provisión por desvalorización del inventario. Es parecido a lo que habíamos hecho antes, la única diferencia es que la cuenta de inventario no se usa, sino que se utiliza la de provisión. Ya con estos dos ejemplos vimos cómo se determina el valor del deterioro y el valor inicial del inventario. Si tienen más consultas, pueden contactar a su profesor a través del aula virtual.